La película que ustedes van a ver fue filmada por 4 equipos de camarógrafos en más de 120 lugares alrededor del mundo. Científicos de más de 40 museos y centros de investigación tomaron parte en las exploraciones. En la película no participan actores. Todas las locaciones son reales. Los hechos de que seremos testigos son verdaderos. Esta será la película más inquietante y estremecedora que jamás hayan visto. Producciones Sala Landsberg presenta Eslabón extraterrestre. Narrada en español por Isidro Olace. Ellos han estado en la Tierra y han dejado sus huellas en muchas formas y lugares. Las figuras alineadas en la planicie de Nazca nos cuentan la historia de exploradores de otros mundos. El secreto de la historia es la mente. Los visitantes han estado aquí. Han sido descritos en muchas formas por muchos hombres, desde los petroglifos primitivos hasta las historias detalladas, desde los comienzos de la humanidad hasta nuestros días, en los Andes de Sudamérica, en los desiertos de Egipto, en los templos de la India y en las islas del Caribe, la evidencia es clara. Las pruebas de sus visitas datan de más de 500 siglos. Y seguimos en continua observación. Se han encontrado monumentos levantados por los extraterrestres. Son tributos a los obsequios recibidos del espacio exterior. Lo que era inexplicable ahora es comprensible. Esta filmación tratará de demostrar los fines y razones de sus visitas. La ley de probabilidades nos prueba que existe vida en el resto del universo. Ahora es posible comprender cómo la vida ha sido transportada a la Tierra desde distantes planetas. También es posible entender cómo estamos relacionados con el espacio exterior. Una asombrosa profecía grabada en piedra predice el año y el día en que regresarán para quedarse. ¿Estaremos preparados para ese momento que pronto llegará?
Para viajar con éxito por el espacio, el hombre tendría que poseer el secreto de su sueño más preciado, la inmortalidad. Las distancias son tan vastas que la chispa de la vida debe encenderse por una luz divina para asegurar el transporte exitoso de la vida de una galaxia a otra. En antiguas tumbas se han encontrado evidencias de que el secreto ya era conocido. El proceso para mantener la vida ya fue practicado en la Tierra. Al radiografiar momias milenarias, descubrimos que fueron sepultadas a edad muy temprana. La mayoría no tenía más de 20 años. Fascinantemente, esta mano de una momia tiene latente el fuego primigenio, el aura quirileana. Estamos siendo testigos del extraño y fascinante proceso llamado efecto quiriliano. Desde hace muchos años se sospechaba de su existencia, pero solo hasta ahora ha sido posible fotografiar la chispa de la vida. Aún la partícula más pequeña de toda materia viva genera dinámica. Un aura siempre cambiante que a veces parpadea como una llama. ¿Cómo funciona? Es algo que nadie sabe. En la Universidad de California, la doctora Thelma Moss investiga el fascinante mundo de la fotografía quirileana. Digamos que existen como 6 diferentes palabras que describen este efecto, dependiendo de quién lo diga. Un tradicionalista lo llamaría descarga de corona. Eso significa que es una emanación eléctrica ocasionada por la corriente y el voltaje del objeto. Algunas personas que son más inclinadas a lo oculto, a lo místico, lo llaman aura y lo comparan con las que se ven en famosas pinturas de Buda, Jesús, Mahoma o algún otro santo. Ellos tienen esas auras que circulan sus cabezas y se piensa que estamos fotografiando. Con este proceso fotográfico, algo invisible al ojo, pero que existe dentro y alrededor de todo el cuerpo. Esa es otra cosa. Y si prefieren no comprometerse, como es mi caso, lo llamarían emanación. O manifestación de la energía. Los rusos definen esta energía con un nombre técnico, bioplasma. ¿Todo listo, Peter? Sí, doctora. Muy bien. El laboratorio es una cámara a prueba de luz donde puede verse la misteriosa fuerza. Disparados por una corriente eléctrica, los flameantes halos que despiden los objetos serán fotografiados por una cámara de alta velocidad. Esta criatura marina, que murió hace 450 millones de años, muestra los residuos de la primitiva fuerza viviente. Mira eso. Es fantástico, ¿no crees? Sí, doctora. Bien, aquí tenemos una planta muy sana. Voy a cortarle una de sus hojas. Y luego seccionaré un pedazo de la hoja. De esta forma. Ahora la colocaré en el electrodo de cristal para que vean claramente dónde fue cortada la hoja. ¿Ahí está bien, Peter? Bueno, cuando conecte el aparato quiriliano, estoy segura de que podrán ver la parte de la hoja que fue cortada. Lo llamamos efecto de la hoja fantasma. Y después de un momento, ahí está, el aura de la hoja completa. Muchachos, ¿quieren colocarse cada uno junto al cristal? Coloquen sus dedos contra él.
Voy a conectar la fuente de energía. Acérquense mucho, pero sin tocarse. Muy bien. ¿Sienten algo? Magnífico. ¿Se sienten cómodos? Sí, doctora. Abrácense y bésense apasionadamente. ¿Podemos usar las manos, doctora? Seguro, usen las manos. Bésense con mucha pasión. Muy bien. Creo que pueden hacerlo con más entusiasmo. Me parece que Arlene está divirtiéndose más que Fred. ¿Puedes hacerlo más intenso, Fred? Ahora se ve mejor. Pueden imaginar lo que gusten. La fuerza de la vida responde a una experiencia emocional. Resultó estupendo. Con la fotografía kiriliana vemos algo de lo que ninguna persona sabe nada. Sea lo que sea, la fuerza kiriliana es inmortal y posiblemente universal. En la mano de una momia descubrimos la chispa de la vida milenaria. Las técnicas momificadoras desarrolladas por los egipcios preservaron los cuerpos de sus faraones durante más de 4000 años, pero es un ápice de tiempo cuando se considera la inmortalidad. De vez en cuando la naturaleza nos hace saber que la inmortalidad es posible. Recientemente, un equipo de científicos internacionales taladró la superficie del continente antártico. Su propósito: investigar la historia geológica de este lugar. A 120 metros de la superficie, en la estación McMurdo, el doctor Roy Kaplan tocó la inmortalidad. En una pizca de tierra de las profundidades antárticas, el doctor Kaplan descubrió lo que es, indiscutiblemente, la materia viviente más antigua que haya habitado la Tierra. Después de pasar milenios en su lecho congelado de las rocas del Polo Norte, una colonia de bacterias es resucitada en el calor del laboratorio. Las rocas de las que proviene tal vez tengan más de 1 millón de años. La bacteria más antigua jamás vista por el hombre comienza una vez más a crecer y a reproducirse 1 millón de años después de su existencia. La inmortalidad es posible. La inmortalidad es algo necesario cuando consideramos las vastas distancias que deben cruzarse para implantar la vida en algún lugar del cosmos. Tienen que existir otras vidas, ¿pero dónde? Si un hombre contara un número cada segundo durante todos los días de su vida, apenas llegaría al número 1000 millones, una cantidad 100 veces menor al número de estrellas que existen solo en nuestra galaxia. En algún lugar del espacio deben haber sistemas solares como el nuestro donde exista la vida, tal vez en la constelación Epsilon Boots, donde un sol agoniza al consumirse internamente. Hace centurias ese sol agonizante debió amenazar la vida del segundo planeta de su sistema. Algunos científicos aseguran que una sonda espacial fue enviada desde ese planeta hacia la Tierra y que ésta envió señales en 1927. Duncan Lunan, de la Sociedad Británica Interplanetaria, ha interpretado las señales como un mensaje del planeta amenazado, el cual lanzó la sonda espacial en Epsilon. Escuchemos su explicación.
Lo que he considerado es que las estrellas están esparcidas en el cielo. Por eso las coordenadas de un mapa estelar, interpretado geométricamente, podrían ser una serie de números. Digamos, son 7 puntos en la barrera. Y aquí hay 6 puntos en el lado derecho. Tienen una semejanza muy marcada, sumamente marcada, con las figuras de la constelación de Bootes, el pastor. Estas líneas cortas son un eco intenso y repetido. Esto viene a ser la solución a la interpretación de un rompecabezas. Es como esos juegos de niños en donde se forman figuras uniendo los puntos. Así, uno puede unirlas en esta forma, iniciando aquí, y cuando llegamos a Epsilon Bootes, que es una estrella doble, se forma esta interesante figura como de golondrina, que a mi entender parece decir: vivimos en el 6º planeta de 7. 2 señales más adelante tenemos una explicación casi absoluta. Luego otra figura a escala que proviene del 2º planeta al 6º. Y apuntando del 2º planeta al 6º, con el Sol al frente, el Sol, podríamos decirlo en otras palabras, el Sol nos empuja del 2º planeta al 6º, y en caso de que no escuchemos la señal, se repite exactamente y en la misma forma 2 señales después. Las señales son los únicos mensajes conocidos en el espacio. En la secuencia de sonidos, Duncan encontró un mensaje específico de un pueblo desplazándose de un 2º planeta al 6º en Epsilon Bootes, y luego, ¿hacia dónde? Tal vez a la Tierra. Las señales son el SOS al universo. En esta situación, los habitantes del sistema planetario debieron encontrarse en verdadero peligro. Su planeta se habría convertido en un horno y los demás planetas correrían la misma suerte, porque tendrían que perfeccionar primero su vuelo a otros mundos para luego poder alejarse definitivamente de su Sol. Lo más probable en ese caso es que vinieran directamente a nuestro sistema solar, aunque al principio enviarían una sonda en busca de señales de seres inteligentes, algo que les indicara la presencia de seres como ellos. Si la interpretación de Duncan es correcta, una sonda espacial viaja ahora por nuestro sistema solar, observando la vida en la Tierra. Tal vez eso fue lo que vio uno de los astronautas norteamericanos. Aquí Gemini 7, ¿me escuchan? Con toda claridad. Adelante. Me sigue un bogey. Aquí Houston. Repita eso, 7. Me sigue un bogey. Cambio. Enterado. Aquí control. La referencia de la conversación fue un bogey. La información oficial del avistamiento de un bogey a las 4 horas y 24 minutos de vuelo. Durante las horas pico, los cielos de los Estados Unidos se ven cubiertos por más de 100.000 aeronaves. Estas son observadas cuidadosamente por los operadores de radar más experimentados del mundo. Para ellos, observar un ovni es algo de todos los días. Por ejemplo, el Comando de Defensa de Norteamérica informa de 800 avistamientos de ovnis mensualmente. La mayoría son finalmente identificados, pero no todos. Más de 4.000 avistamientos en total continúan anotados como objetos voladores no identificados. Mil informes de objetos no identificados nos indican claramente que la Tierra está siendo observada por seres inteligentes de otros confines del universo. Para una sonda espacial lejana, el sistema solar es territorio desconocido. Por lo tanto, deben hacer acuciosas investigaciones para encontrar vida. Aceptemos que han desarrollado su tecnología lo suficiente como para alcanzar miles de kilómetros por segundo.
Los problemas de la aceleración y desaceleración han sido superados. La sonda pudo haber entrado al sistema solar desde un punto distante, pasar junto a Plutón a casi 6.000 millones de kilómetros del Sol. Plutón carece de atmósfera. Después pasaría por Neptuno y Urano, demasiado cargados con hidrógeno y metano para tener vida. Alcanzaría Saturno, el hermoso planeta gigante anillado protegido por una banda de asteroides, con una atmósfera de helio, hidrógeno, metano y amoníaco que no permite que exista vida. Adelante se encuentran los planetas donde hay más posibilidades de que sí la haya. El gigantesco Júpiter, con una atmósfera de hidrógeno, helio, metano y amoníaco, donde tampoco hay vida. Marte, distante del Sol 225 millones de kilómetros, diámetro 6.899 kilómetros, atmósfera, dióxido de carbono, monóxido de carbono y argón. Posiblemente exista vida. Marte es un sitio de posible supervivencia, con atmósfera similar a la nuestra. El agua se encuentra en pequeñas cantidades y las formas de vida son muy primitivas. Existencia limitada. Ninguna forma de vida marciana es capaz de enviar señales al espacio. No. Si hay vida inteligente en este sistema, debe ser en el tercer planeta, el azulado mundo llamado Tierra, y la Luna es el sitio perfecto para observarla, ya que está a menos de 500.000 de kilómetros. Desde ahí, los exploradores pueden estudiar de cerca el planeta azul. La Luna es ahora territorio familiar después de 6 exitosos alunizajes terrestres, pero nuestro conocimiento se limita a 6 planetas específicos. Cada uno nos ha mostrado algo nuevo, algo que no sabíamos antes. La Luna es diferente a la Tierra, y ahora sabemos que no se desprendió de esta, como muchos científicos suponían. Hemos encontrado minerales en abundancia en la Luna, minerales que son sumamente raros en la Tierra y que son vitales para los viajes espaciales. La NASA y varias industrias privadas tienen planes para iniciar excavaciones. Una teoría sostiene que los exploradores del espacio exterior ya han tenido minas en la Luna y extrajeron minerales como titanio, un metal esencial en la tecnología espacial. La exploración lunar se ha suspendido actualmente y es una desgracia, porque es posible que en ella haya rastros de las exploraciones de otros visitantes. Si los viajeros del ultraespacio buscaban un planeta habitable en nuestro sistema solar, la Luna debió ser la base para sus exploraciones. Algunos científicos aseguran que eso ha pasado, entre ellos Duncan Lunan. Es posible que en el curso de nuestra historia y en los últimos 13.000 años, las naves de Epsilon Boots hayan llegado aquí, conduciendo misiones de supervivientes. Posiblemente establecieron algunas pequeñas colonias y después se fueron. Tenemos evidencias de que se efectuó un aterrizaje en los Andes cerca del lago Titicaca. Desde la costa, las líneas del Titicaca no tienen forma. Solo cuando se ven desde el espacio, toman la silueta de un jaguar cazando. Y en el antiguo idioma de esa región, Titicaca significa piedra del jaguar. ¿Sería llamado así por los colonizadores celestes?
Una árida meseta del altiplano bordea el Titicaca. En la estéril planicie el aire es tenue y el maíz no crece. Es una tierra áspera. Sin embargo, hay razones para creer que aquí, hace mucho tiempo, se estableció la base Tierra 1. Base Tierra 1. Punto de partida en el Nuevo Mundo. Un sitio para practicar una avanzada tecnología, así como ingeniería biológica e interplanetaria. La mayor parte de la base Tierra 1 ha sido destruida. Los incas que dominaron esta parte del mundo borraron la historia de las regiones que conquistaron. Pero en los montículos, fragmentos y restos de murallas de la planicie andina, yacen las ruinas de una gran ciudad llamada Tiahuanaco. Esta se yergue misteriosa y sorprendente a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Tal vez fue hogar de la más avanzada civilización de los tiempos antiguos. Mucho antes del arribo de los incas, Tiahuanaco era una realidad. Y la pregunta es, ¿cuánto destruyeron los incas en el saqueo y cuánto asimilaron de su tecnología? Los incas no edificaron Tiahuanaco, tampoco los ancestros de los indios que ahora habitan estas desoladas planicies. A pesar de los años de estudios y análisis, los científicos son incapaces de establecer su antigüedad. Se han hecho cálculos que van desde los 1200 a los 15.000 años. Pero según la antropología tradicional, hace 15.000 años el hombre solo usaba herramientas de piedra y aún no desarrollaba la agricultura. Este monolito cuenta su propia historia de base Tierra 1. En 1927 las tallas fueron interpretadas como el relato de la forma en que la Tierra capturó a la Luna. La teoría fue calificada de tontería, pero ahora el programa Apolo ha traído a la luz una teoría similar. Según esta, la Luna vagaba en el sistema solar y fue capturada por la atracción terrestre. De todos los misterios de Tiahuanaco, ninguno es tan grande como el arco monolítico llamado la Puerta del Sol. Un bloque andino que pesa más de 10 toneladas. Nadie sabe cómo fue transportado, ni qué herramientas se usaron para esculpir las misteriosas figuras que adornan el frente. Las cuidadosas líneas cinceladas muestran aves que nunca volaron por los cielos de la tierra. Un relato en piedra del que solo podemos leer unos intrigantes rasgos, como los ojos que forman parte de otra y figuras vagamente discernibles, pero no el ya para nosotros familiar casco de un astronauta. No menos misteriosos son los ojos del dios que domina el arco. 2 grandes lágrimas corren por sus mejillas y nadie sabe por qué llora el dios sol de Tiahuanaco. Y ahí continúa, misterioso y desafiante, dominando la desolada planicie a 4.000 metros de altura. ¿Este lugar sería construido por aquellos que vinieron para hacer de la tierra su nuevo hogar? A 500 kilómetros de distancia, en otra planicie, yacen las extrañas líneas de Nazca. Aparentemente, estas son simples rayas de tan solo 15 centímetros de ancho, las que no obstante han permanecido intactas durante milenios. No hay viento que sople por la planicie, ni hay lluvias que las deslaven. Quien las haya hecho sabía que iban a perdurar. En efecto, la planicie es en realidad un gigantesco pizarrón visible solo desde el aire. El 15 de abril de 1966, un camarógrafo de televisión que filmaba un comercial en helicóptero vio y filmó algo que aún permanece inexplicado. Ha habido otros avistamientos. El 2 de abril de 1966, un hombre de negocios de Melbourne, Australia, fotografió un objeto que revoloteaba en el cielo.
18 de abril de 1965, un pequeño objeto metálico pasó zumbando sobre Albuquerque, Nuevo México. Las líneas de Nazca miden solo 15 centímetros de profundidad y han permanecido incólumes durante miles de años. Nazca servía como enlace entre la Tierra y el espacio exterior. Las líneas son mapas, letreros que apuntan hacia sitios misteriosos en todo el mundo. Una línea apunta hacia el este, donde se encuentra otro sitio inexplicable a 500 kilómetros de distancia. Aquí, alguien construyó Sacsayhuamán, un fuerte megalítico en los Andes. ¿Quién y por qué es un misterio? En cierto momento los incas utilizaron Sacsayhuamán como una base. De acuerdo con la leyenda, los reyes incas introducían sus puños dentro de la serpiente esculpida en la roca. De ella recibían un poder especial. Una aguja imantada colocada en la cabeza de la serpiente girará sin control, pues la piedra está altamente magnetizada. ¿Cómo es que los incas, que desconocían las fuerzas electromagnéticas, eligieron esta piedra, entre miles de ellas que componían el fuerte, como la piedra mágica de la serpiente? No lo sabemos, pero una cosa es cierta. Con ese poder especial, su imperio se extendió desde las costas del Pacífico hasta las selvas del Amazonas. Los incas no conocían la rueda, y no obstante, sus caminos perduran hasta nuestros días. No poseían alfabeto, sin embargo, nos piden que creamos que desarrollaron una tecnología que les permitió construir esto. ¿O no fueron ellos? ¿Fueron los creadores o herederos de una civilización trasplantada a los Andes desde otro mundo? Sacsayhuamán está construida con enormes bloques, cortados y alineados para coincidir con precisión micrométrica. Nadie tiene la menor idea de cómo estos bloques, algunos de los cuales pesan más de 100 toneladas, fueron cortados, tallados, transportados y colocados en este lugar. A 12 metros bajo las aguas y a 1 kilómetro de la costa noreste de la isla Bimini, en el Caribe, existe otra muralla. No hay el menor indicio de quién la construyó, pero los inmensos bloques muestran una asombrosa semejanza con la albañilería de los incas. Algunos científicos aseguran que es una formación natural y no un muro. Pero si las corrientes oceánicas cortaron las rocas en el fondo del mar, también las cortaron en ángulo recto para que coincidieran las unas con las otras. La muralla de Bimini es uno de los muchos misterios en la región del Caribe, conocida como Triángulo de las Bermudas. Aquí, barcos y aviones han desaparecido bajo circunstancias que desafían toda explicación lógica. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en diciembre de 1945, 5 aviones de combate de la Marina desaparecieron sin dejar rastro. Un misterio que permanece hasta nuestros días. Su desaparición ha sido objeto de una investigación de 25 años efectuada por el reportero Art Ford. Era un vuelo rutinario de patrulla y despegaron de la base naval de Fort Lauderdale. 5 aviones, 14 tripulantes, 5 rayos diferentes. Después de unas horas de vuelo, los aviones se desvanecieron. 5 radios no dieron una razón coherente de por qué desaparecieron.
Los tripulantes no volvieron a ser vistos, ni se encontró el menor rastro de los aviones. No hubo comunicación por radio después de que desaparecieron. Un avión de rescate con 13 tripulantes y el equipo más moderno que fue enviado en su búsqueda también desapareció en menos de 7 minutos. Particularmente significativo, en el caso de los aviones perdidos fue la transmisión de radio que efectuaron y que permanece grabada en los archivos de Washington. El teniente Robert Cox, quien trató de encontrar al vuelo 19, dijo por la radio: ¿cuál es tu altitud? Quiero volar al sur para reunirme con ustedes. Y Taylor, quien comandaba el vuelo 19, contestó: no vengan a buscarme. Les advertí a sus compañeros que trataban de rescatar a los que suponían perdidos. Y luego agregó que parecía que estaba en el espacio exterior. No vengan tras de mí. El 5 de marzo de 1918, el carguero Cíclope entró al Triángulo de las Bermudas. Transportaba carbón y llevaba una tripulación de 309 oficiales y marinos. El buque inglés Vestris informó haber escuchado una radioseñal del Cíclope informando que navegaba por aguas tranquilas y tiempo despejado. No se volvió a saber más del Cíclope. Jamás se encontró el menor rastro. 10 años después, en 1928, el Vestris se perdió también sin dejar rastro. Entre el 23 de noviembre y el 10 de diciembre de 1941, Proteo, el barco gemelo del Cíclope, se espumó en el misterioso triángulo. Llevaba un cargamento de bauxita y, como el Cíclope, no dejó ninguna huella. Después de informar cielos despejados, jamás se volvió a saber nada sobre el avión ni sobre los 8 tripulantes. Más de 1000 barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, llevándose consigo 1000 vidas. No hay explicación para las desapariciones, las cuales han ocurrido con cielos despejados y mar tranquilo. ¿Será este el corredor hacia otra dimensión? ¿Acaso los antiguos astronautas colocaron aparatos especiales debajo de estas límpidas aguas? ¿Será una guía para naves espaciales o algo que interfiere con nuestros sistemas de navegación? El 16 de enero de 1958, un oficial de la Fuerza Aérea a bordo de la nave brasileña Almirante Saldoña avistó y fotografió un disco volador que revoloteó sobre el agua durante 30 segundos. El 13 de enero de 1967, un ovni fue fotografiado cuando emergió de una ensenada en Luisiana. ¿Habrán sido guiados por los aparatos colocados en el triángulo? Los arribos parecen seguir una ruta por el misterioso trópico de Cáncer, una línea imaginaria que circula el globo tocando todos los sitios donde colonias extraterrestres pudieron haber implantado raíces. ¿La India? ¿Egipto? ¿Las Islas Canarias? El Triángulo de las Bermudas y finalmente la península de Yucatán.
Las espesas selvas de América Central serían el perfecto escondite para una colonia venida de otro planeta. Aún en nuestros días, una gran parte de la península de Yucatán permanece casi inexplorada. Es el hogar del pueblo más misterioso de la Tierra, los mayas. Nos piden que creamos que los mayas fueron simples campesinos. Pero no existen razones lógicas para que hayan intentado sembrar en una tierra tan difícil. No, los mayas no vinieron a sembrar, sino a esconderse. Ningún dato nos indica de dónde vinieron. Ninguna evidencia explica a dónde se fueron. Solo ciudadelas como Uxmal permanecen en pie para recordarnos a un pueblo distinto a cualquier otra raza de la Tierra. Una brillante civilización que creció y floreció en completo aislamiento y que al parecer no deseaba ningún contacto con otros pueblos. Los sacerdotes eran los depositarios del conocimiento de los mayas. Utilizaban un lenguaje secreto totalmente distinto al del resto del pueblo. Un lenguaje que habían aprendido en otra parte y que conservaban celosamente. Existen otras evidencias que indican que no son de la Tierra. Conocemos sus adelantos. Desarrollaron las matemáticas en alto grado. Inventaron el signo del cero. Desarrollaron un calendario tan exacto que nuestros aparatos astronómicos más modernos solo le han encontrado un margen de error de 17 segundos. También poseían un calendario que medía cuidadosamente el año de 260 días, obviamente en un año terrestre, pero sí tal vez del planeta de donde provenían. Quizás las pirámides mayas fueron las primeras del mundo y sirvieron de modelo para otras, como esta del Sol en Teotihuacán. Las pirámides tienen relación con el espacio exterior. Su forma nos da una pista del secreto de la inmortalidad. El doctor Patrick Flanagan, un entusiasta físico, nos interpreta esa relación. Las mismas cosas parecen ocurrir dentro de la pirámide, pero nadie fue capaz de descubrir de dónde venía esa fuerza. En los últimos 3 años he investigado esa fuerza para conocer sus efectos y he descubierto que la pirámide es una especie de invernadero. Ahora sabemos que la forma piramidal está diseñada para interceptar cierta energía de las partículas cósmicas. En la misma forma en que los invernaderos están diseñados para que los rayos del sol puedan entrar a ellos en el ángulo exacto para obtener la mayor concentración de energía infrarroja en el interior de los invernaderos. Los muros de la pirámide están diseñados para aprovechar al máximo esta energía bioplásmica o energía biocósmica, como quieran llamarla ustedes. Cierto fenómeno ocurre en la pirámide. Los granos de trigo que han sido encontrados dentro y que fueron puestos en el suelo o en vasijas hace 5.000 años, germinaron de inmediato y otras investigaciones indican que ciertas plantas como una variedad de garbanzo momificado en la pirámide es capaz de germinar después de haber sido rehidratado. Eso indica que el fenómeno de energía piramidal mantiene la energía, la fuerza de la vida dentro del organismo. Es posible que las pirámides de los mayas también hayan inspirado el repentino e inexplicable adelanto hecho por otras antiguas civilizaciones. Pudieron haber compartido sus avanzados conocimientos de astronomía con otros pueblos, por ejemplo, los de Babilonia. Hemos encontrado tablas cuneiformes que marcan las fases de Venus, las 4 lunas de Júpiter y los satélites de Saturno. Ninguno de esos cuerpos puede ser visto sin la ayuda de un telescopio, un aparato inventado 3.000 años después de que las tablas fueron grabadas. El conocimiento tuvo que venir del espacio exterior. En todo el mundo hay referencias de vuelos interplanetarios. Para algunos estudiosos, la fuente de la antigua sabiduría está en la India. Este cántico es parte de la enciclopedia hablada llamada los Vedas.
tiene más de 5.000 años de antigüedad y puede representar el conocimiento técnico más antiguo del hombre. Las referencias a viajes espaciales son indiscutibles. Escuchamos descripciones claras de la nave que fue utilizada y el método de propulsión. Los Vedas se virtieron en papel hace 400 años y son objeto de una intensa investigación de científicos como Padmasree Sivarama Murthy, director del Museo Nacional de la India. En la antigua India, como en todo el mundo, existía el deseo de viajar por los cielos. Tenemos la carta aérea del dios de la luz mencionado claramente en el Rig Veda. También tenemos el Pushpatamiyana, el maravilloso aeroplano que podía llevar a todos los que mencionaba el Ramayana. Consistía en una nave aérea con un motor con el que los sacerdotes podían transportarse a cualquier planeta a una velocidad fantástica en un instante. Una fuerza llamada Sibli también pudo ser llamada energía piramidal. Utilizando esta fuerza, los antiguos pudieron transportarse a cualquier lado de la Tierra y finalmente a los otros planetas. ¿Lo usaron los mayas para transportarse a sus ciudades? Si los relatos de viajes espaciales se conocieran solo en la India, podría pensarse que es producto de... En el siglo XX aceptamos la existencia de naves espaciales. ¿Qué suceso pudo haber inspirado hace 14.000 años esta representación del arribo de una nave espacial a la Tierra? En una planicie rocosa de los Andes llamada Toro Muerto, cientos de petroglifos muestran la misma escena. En muchas partes del mundo encontramos evidencias de visitas del espacio. Los rollos del Mar Muerto de hace 2200 años, encontrados en las cuevas de Qumran, nos muestran los relatos de la Biblia sobre espíritus divinos descendiendo de los cielos. Mientras los estudiosos bíblicos leen los rollos por sus implicaciones teológicas, otros científicos han visto en la Biblia evidencias de visitas extraterrestres. Joseph Blumrich, ingeniero aeronáutico del Centro de Vuelo Marshall de la NASA, ha encontrado en la visión de Ezequiel una descripción técnica de una nave espacial. El profeta Ezequiel describió 4 encuentros con naves espaciales. Al principio vio nubes, fuego y escuchó ruidos que provenían del cielo por el norte. Al aproximarse, aparentemente iban hacia donde estaba él. Observó lo que llamó criaturas vivientes. Esas extrañas criaturas tenían piernas erguidas, pies redondos y lo que describió como pies de cangrejo. Fue la descripción de esas piernas lo que me hizo tomar en serio el libro de Ezequiel desde un punto de vista de ingeniería. Tuve la oportunidad hace 10 años de trabajar con mi grupo en mi oficina, diseñando lo que sería el tren de aterrizaje de una futura estación lunar. Para esa hipotética estación desarrollamos un tren de aterrizaje que llamamos patas de cojín, pero Ezequiel los llamó pies redondos. Traduciendo a Ezequiel en términos de ingeniería, el señor Blumrich logró estos dibujos de un vehículo cuyo tren de aterrizaje es sostenido por 4 rotores de helicóptero. Lo que demuestra la gran habilidad de Ezequiel para observar y para describir son los rostros que vio en aquellas criaturas vivientes. Creo que lo que en realidad vio fueron unos helicópteros. Generalmente los helicópteros tienen una capucha para protegerlos contra el polvo o la arena y pueden tomar la apariencia de rostros. Los rostros que parecen formarse con el metal de la nave pudieron haber sido las figuras que describió Ezequiel. Los relatos bíblicos no son ejemplos aislados.
Innumerables trajes ceremoniales semejan equipos de astronautas, signo inequívoco de antiguos encuentros, o si no, ¿dónde encontraron los indios de Colombia modelos para estas figuras con cascos esculpidas hace más de 1000 años? Igualmente, es asombroso el diseño de estos objetos dorados que tienen una gran semejanza con un moderno avión de ala delta. Las naves podrían haber participado en la construcción de esta fortaleza peruana que abarca un paso a través de las montañas que unen la selva con el mar. Los constructores incas levantaron una cadena de fortificaciones que cruzan los Andes. Pero nadie puede explicar la tecnología que usaron para transportar los enormes bloques de piedra de más de 60 toneladas cada uno, desde la montaña donde fueron cortados hasta la fortaleza 3000 metros arriba. ¿En qué forma pudieron llevarlas a la cima de la montaña? Este pilar de hierro fue forjado hace 1700 años en la India. Va en contra de las leyes de la metalurgia. Demasiado grande para ser forjado en una sola pieza hace tanto tiempo, y hasta la fecha está libre de herrumbre. Esta es una turquesa, una gema sumamente dura. Tiene 1700 años y posiblemente fue parte de un collar o un brazalete. El agujero de cada cuenta tiene un diámetro de 0.19 milímetros. Aún hoy en día es muy difícil taladrar agujeros tan pequeños. Este extraño sistema de cuerdas anudadas se llama quipu. En la actualidad nadie puede leerlo, pero cuando los españoles llegaron al Perú, los reyes incas le llamaban su recordatorio. Consultando el quipu, sabían cuántos hombres, mujeres y niños, así como costales de maíz había en el imperio. El quipu era algo más que un sistema numérico. En estas cuerdas están registrados poemas épicos, datos históricos y sucesos. Los nudos muestran cómo se usaba el sistema decimal con el quipu. Pero además, había hilos coloreados que ofrecían varios matices, cuyo significado está perdido para nosotros. Es tan sofisticado el sistema que algunos ven en él la versión inca de una tarjeta de computadora. Este enorme cristal de roca fue colocado en una tumba mochica hace más de 1500 años. A pesar de ser uno de los minerales más duros, fue cortado, pulido y moldeado con una tecnología que teóricamente no podía existir en aquel tiempo. Otras manos tallaron esta calavera. El Museo Británico la clasificó como azteca del siglo XV. Pero ¿por qué los aztecas, que nunca habían creado arte naturalista, de pronto decidieron tallar una calavera en cristal de roca? Vaya haya sido el punto de partida del conocimiento que hizo avanzar la civilización de todos los pueblos de la Tierra. No importa cómo lo veamos, encontramos evidencias de su influencia. ¿O de qué otra forma podemos explicar un implante dental de hierro inoxidable encontrado en una tumba peruana? Es tan funcional como una moderna prótesis dental. Otras tumbas nos indican que los peruanos fueron consumados neurocirujanos. En el Museo Arqueológico de Cusco, el doctor Fernando Caviesis, profesor de neurocirugía de la Universidad de San Marcos, nos da la siguiente explicación. Estos cráneos que ven aquí son solamente una pequeña parte de la inmensa cantidad de cráneos que hemos encontrado en las tumbas de los antiguos peruanos. Yo creo que en total hemos estudiado más de 10.000 cráneos que han sido desenterrados. Estos son algunos de los instrumentos que usaban. Este es un cuchillo especial, el cual era utilizado en esta forma para levantar el cuero cabelludo.
no era utilizado en el hueso, ya que para eso usaban otros instrumentos de bronce como el que tenemos aquí, con el que se hurgaba el hueso horadando con mucho cuidado. Este otro se usaba para hacer estas muescas. Y en total tenemos más de 25 diferentes instrumentos. Este cráneo es un espécimen muy interesante y muestra un cirujano muy persistente. Como verán, tiene marcas de 4 trepanaciones, a las cuales sobrevivió. Era un hombre muy enfermo o quien lo operaba era un médico muy persistente. Además, era un magnífico cirujano porque si observan estas áreas, especialmente estas 2 trepanaciones, verán que son extremadamente peligrosas. Aún hoy en día, con todos los avances que ha logrado la ciencia médica, tememos efectuar trepanaciones en estas áreas. Y este hombre sobrevivió a las operaciones en un lugar llamado Calca, cerca de Cusco, donde encontramos que el 85% de los cráneos muestran estas perforaciones y el 85% de sobrevivientes de operaciones de cráneo es un resultado excelente. En el Centro de Investigación de Primates, los científicos han implantado electrodos en algunos monos. El experimento estimula el cerebro con ondas electromagnéticas que controlan su comportamiento. Quizá nuestros científicos buscan el conocimiento que nuestros ancestros obtuvieron hace siglos. Cuando vemos a los simios en el zoológico nos divertimos mucho, pero a veces la risa va acompañada de un sentimiento de incomodidad. No somos muy distintos de los simios, compartimos iguales grupos sanguíneos, tenemos una anatomía similar y tal vez hace millones de años tuvimos un ancestro común. Qué gracioso es. Mira, mira cómo hace. Oye, ven acá. Acércate. Ven acá. Por este lado, ven acá. Anda, ven, acércate, ven acá. En algún momento del distante pasado, los lazos entre el hombre y el simio se disolvieron de alguna forma en el curso de la evolución. Nadie sabe exactamente cómo se llevó a cabo. Durante miles de años, el hombre de Neandertal fue el primate más avanzado de la Tierra y el ancestro lógico del hombre. Pero el hombre de Neandertal desapareció de pronto hace 38.000 años y apareció una nueva criatura, el hombre de Cro-Magnon. Este primate se irguió y caminó por la Tierra. Nosotros somos sus descendientes y es posible que haya llegado del espacio exterior. ¿Estarán en Tiahuanaco las evidencias del arribo del Cro-Magnon en la base Tierra 1? En los muros hay cabezas. El antiguo templo parece el salón de exhibición de un moderno museo de antropología. Los rostros muestran una amplia variedad de formas y expresiones. Algunos son familiares,
otros extraños, cubren todas las razas humanas. Tal vez son diseños experimentales para el hombre. ¿Cómo pudo ser transportada la vida hacia la Tierra desde el espacio? En un universo con 13.000 millones de años, hubo suficiente tiempo para el desarrollo de las especies, para crear civilizaciones y esparcirlas por el universo, llegando al pequeño e insignificante planeta llamado Tierra. El doctor Leslie Orgall es un biólogo del Instituto Salk de California. Él, junto con Sir Francis Crick, Premio Nobel 1962, desarrolló la teoría de la ansperia directiva, la idea de que la vida en la Tierra fue enviada aquí por una civilización superior. En el siglo XIX existían dos teorías sobre cómo la vida pudo llegar a la Tierra del exterior. Una de ellas, debida a Lord Kelvin de Inglaterra, dice que la vida arribó como una espora contenida en un meteorito. Y la otra, que fue popularizada por el sabio sueco Arrhenius, sugiere que una espora fue disparada desde un planeta en otro sistema solar y llegó a la Tierra. Hasta en los últimos 10 o 20 años, varios científicos demostraron que esas teorías no eran válidas, que una espora, viniendo desde el espacio, habría sido destruida por radiaciones mucho antes de llegar aquí, y que es imposible que un meteorito hubiera podido escapar de otro sistema solar. La anspermia directiva representa el último intento de resucitar la teoría de que la vida pudo haber venido de otro lado, así como la idea de que tal vez fue enviada deliberadamente hacia aquí por una sociedad tecnológica perteneciente a otro planeta, tal vez de nuestra propia galaxia. llegar a base Tierra 1, las naves espaciales debieron volar durante cientos de años. Para transportar vida en un tiempo tan extenso, los viajeros espaciales tuvieron que embarcar colonias enteras de individuos en suspensión animada. ¿Habrá ocurrido eso en el pasado? ¿Fue este el secreto de los viajeros estelares? Ahora sabemos cómo pudo haber ocurrido. El método llamado trasplantes de embriones de interespecies fue desarrollado aquí en la Fundación Worcester para la Biología Experimental por el Dr. M.C. Chang. En 1952, el Dr. Chang tomó unos huevos fertilizados del vientre de una coneja y los llevó a Inglaterra. Ahí los huevos fueron implantados en el vientre de otra coneja, donde continuaron su desarrollo. Las descendientes en turno fueron preñadas. Sus huevos fertilizados fueron sacados de Inglaterra e implantados en las conejas Worcester. Ahora la colonia Worcester es descendiente del primer trasplante de embriones. De los estudios en Cambridge. Se puede decir que yo usé solamente pura proteína. Coloqué las cabezas de las conejas dentro de los tubos y después de eso llené todos los frascos con la materia y comencé los trasplantes. Al investigar el corazón de la célula, los científicos están cambiando nuestros conceptos tradicionales de la vida y la moral. Las especies amenazadas con extinción encuentran en la moderna biotecnología una esperanza para asegurar su supervivencia. Por esta razón estoy completamente seguro de que es posible llevar huevos de un planeta a otro planeta. Ahora somos capaces de utilizar conejas como receptáculos en donde manadas enteras de ganado, rebaños de ovejas y otros animales son embarcados a todas partes del mundo. En el Centro Médico Wayne de Detroit,
El doctor E. Huffit ha recibido una coneja de Sudamérica. Trae consigo embriones para su colonia de monos. La idea de la transferencia de embriones es para obtener un mayor número de ellos de una especie y enviarlos a otras partes del mundo dentro de animales vivos como el conejo. Muy bien. Esta coneja es portadora de 200 embriones de mono. Nuestro primer paso es obtenerlos en esta forma usando la cirugía. Acto seguido, los llevaremos al laboratorio para examinarlos a través del microscopio. Después de haberlos extraído del vientre de la coneja, los trasplantamos al vientre de esta mona. Hay que tener mucho cuidado con las burbujas de aire. ¿Listo? Muy bien. Esta hembra ya está preparada para reunirse con los suyos. Una colonia de células vive en esta botella. El líquido rojo en que flota es su alimento. Cultivos de tejidos como estos han mantenido colonias de células similares durante más de 50 años. De la misma manera, una colonia de embriones humanos podría mantenerse viva durante la larga jornada hacia las estrellas. Periódicamente, varios embriones serían implantados entre las mujeres, miembros de la tripulación, nacerían y crecerían, tomando su puesto después como tripulantes. Para encargarse del cuidado de la colonia, de los embriones que se convertirían algún día en los pobladores de nuevos mundos, a años luz de su planeta natal. De igual forma, un cohete pudo haber cruzado el espacio estelar, trayendo a la Tierra una colonia embriónica, los ancestros del hombre. Trazos antiguos conmemoran el arribo de la vida a la Tierra. Por todo el mundo, los hombres han cortado, esculpido y removido la Tierra para crear imágenes que solo pueden ser vistas desde el cielo. Entre más comprendemos los avances de la ciencia moderna,
más debemos reexaminar nuestro complejo pasado. Los egipcios levantaron inmensos templos que eran en realidad observatorios astronómicos. El templo de Amón-Ra, el dios Sol, está alineado para que sus ejes apunten directamente al Sol en el momento del solsticio de invierno. Los templos de Mut en Kansurra forman un eje que apunta a la luna creciente que asciende un día después del solsticio de verano. Los astrónomos egipcios eran prácticos y espiritualistas. Esto les permitía predecir las inundaciones anuales del Nilo para saber cuándo plantar sus cosechas. Pero lo más importante, las líneas del templo seguían directamente al Sol, fuente de la inmortalidad. Para ellos, esta no era más que la puerta que conducía de la existencia insignificante a la vida eterna. Y así, los faraones egipcios cruzaban desde Karnak, en el extremo oeste del Nilo donde crecían los lirios, hacia la orilla occidental, donde entraban a la ciudad de los muertos. Una vez en la ciudad de los muertos, el faraón era preparado para su jornada por el espacio. A la luz del conocimiento actual, el antiguo arte egipcio de la momificación tiene semejanza con nuestros modernos preparativos para un viaje espacial. Los egipcios creían que dos espíritus permanecían en el hombre después de su muerte. El segundo espíritu, Ba, era el que emprendía el vuelo espacial. Cada noche, Ba dejaba el cuerpo y viajaba con el sol a través del espacio, esperando el día en que regresaría con vida a la Tierra. Ka y Ba no eran fantasmas abstractos, sino entidades reales y requerían un lugar donde habitar por toda la eternidad. Las tumbas de los faraones eran por lo tanto más elaboradas y más ricamente decoradas que los palacios donde habían reinado durante su vida. Los ritos funerarios de los egipcios bien pudieron ser imitaciones de un evento del que fueron testigos o que les relataron. Los preparativos eran para un verdadero viaje por el espacio. Las pirámides eran algo más que tumbas para los muertos. La Gran Pirámide de Keops es un almanaque que marca los días del año, la circunferencia de la Tierra y la distancia del Sol. Las pirámides egipcias han sido estudiadas por muchos científicos, pero el gran descubrimiento fue hecho por el físico Patrick Flanagan. Sus estudios han demostrado esa peculiar función de la pirámide y su relación con la inmortalidad. Es que la Gran Pirámide de Gizeh haya sido construida por una raza de científicos con un conocimiento superior al nuestro. El hecho de que la Gran Pirámide está nivelada sobre una extensión de 6 hectáreas, sin variar siquiera 1 centímetro, siendo además la construcción mejor alineada en el mundo hacia el verdadero norte, y si agregamos que a su diseño se incorporan las más altas matemáticas, deducimos que una raza superior tuvo que haberla edificado. Es ahora cuando me pregunto si no hay la posibilidad de que esta Gran Pirámide sea una especie de atalaya espacial. Creo que es probable que esta gran mole tenga ese propósito y de algún modo sirva de guía a naves espaciales. Esta posibilidad existe debido al hecho de que, aún con nuestros más poderosos radiotelescopios, somos incapaces de detectar alguna clase de comunicación que venga del espacio. Y los avistamientos de ovnis indican que hay actividad en el espacio exterior. Por lo tanto,
Los ovnis deben utilizar otra forma de energía para comunicarse. Y pienso que estos fenómenos asociados con la pirámide sean la forma de energía usada para comunicarse con las naves espaciales. Es igualmente posible que la energía piramidal pueda usarse para preservar tejidos durante largo tiempo, como en los viajes espaciales, o para preservar tejidos de las momias con propósitos de regeneraciones celulares futuras. La energía liberada por la pirámide permite momificar los alimentos en forma tan absoluta que no hay destrucción de tejidos, lo cual indica que existe una forma viable y natural de preservar la energía con el fin de conservar intacta la estructura celular durante mucho tiempo. Y así durante miles de años, los cuerpos momificados de los faraones descansaron en las pirámides, junto con un relato exacto de sus días pasados en la tierra. ¿Diarios detallados? ¿Para qué? ¿Sabrían los sacerdotes egipcios que la reencarnación de un cuerpo era posible si las células eran preservadas? El diario pudo haber servido como un código de memoria para un nuevo cuerpo. Entonces la inmortalidad dependía de la forma de la pirámide, una forma que vimos comenzar en la base Tierra 1. En Tiahuanaco, un monte de escombros cubre los restos de una enorme pirámide de más de 15.000 años. Donde existen misterios seculares, casi siempre se ha encontrado una pirámide. En Teotihuacán se yergue imponente la pirámide del Sol, que se supone fue construida por los misteriosos toltecas. Además de ser un depósito de datos matemáticos, concentra energía biocósmica, una fuerza que los toltecas pudieron haber usado para crear luz infinita. Hoy en día, los científicos comienzan a comprender cómo puede ser utilizada. La esperanza de la inmortalidad está contenida en un mensaje genético concentrado en el núcleo de la célula. Cuando la célula se divide, el mensaje se codifica en unidades químicas dentro de los genes y se transmite a cada una de las nuevas células. Mientras el mensaje se conserve dentro de las células, permanecerá vivo y continuará la posibilidad de la inmortalidad. En el ciclo de vida de esta criatura de apariencia prehistórica, venerada por los aztecas como dios de la muerte y la resurrección, los científicos han encontrado una forma de inmortalidad. En la Universidad de Indiana, la doctora Janice Brothers utiliza las células de un ajolote para crear otros, duplicados exactos que son totalmente idénticos a la célula donante. El proceso se llama cloning y hace teóricamente posible la creación de un ejército de criaturas idénticas que tienen exactamente las mismas capacidades físicas y genéticas. Los huevecillos de un ajolote blanco son recolectados. Si se fertiliza normalmente, los huevecillos se dividirán en nuevos y diferentes ajolotes. Comparten un rasgo común, el color blanco de la piel. Pero estos huevecillos están destinados a servir solo como transportadores de materia biológica y no contienen mensajes genéticos. El núcleo es destruido, ya no podrá ser fertilizado ni tendrá un desarrollo normal. Tampoco suministrará instrucción genética del ser que lo desarrolló. Un embrión de ajolote moteado se convierte en el donante de célula. Cuidadosamente, el núcleo de una célula que lleva la información genética es abierto y puesto en un tubo de ensayo. Proveerá todas las instrucciones necesarias para crear un nuevo ser.
El núcleo es insertado dentro del huevecillo infértil. Una por una las células del mismo embrión son implantadas en los huevos donantes. El resultado serán clones, réplicas exactas de la criatura de la cual fue tomada la célula. Cada uno de los huevecillos lleva la misma instrucción genética y desarrollará copias exactas. Serán clones de ajolotes idénticos. Los nacimientos vírgenes han sido obtenidos de un solo padre y las copias son idénticas. Un ejército uniforme de clones. Al crecer, cada ajolote parece un monstruo prehistórico, como los que reptaron por la tierra en la era de los dinosaurios. Pero estas criaturas están muy lejos de ese tiempo. Como si estuvieran en otro mundo, ahora son clones, seres exactamente iguales. Los científicos como la doctora Brothers se oponen a uniformar a los seres humanos, ya que crearían moldes originales que estabilizarían una forma y eso iría en contra de la creación y la evolución humana. Solo en nuestra variedad genética hemos logrado sobrevivir a los cambios del medio ambiente terrestre y tal vez nos ayuden a adaptarnos a vivir en otros mundos. El clone es una maravilla biológica que tal vez algún día nos permita reproducir copias exactas de animales y plantas que nos ayuden a superar las vicisitudes del incierto futuro. Este tema ha estado sujeto a diferentes interpretaciones, pero de alguna forma la idea persiste. La Tierra ha sido visitada antes y volverá a hacerlo. La incógnita es, ¿cómo nos comunicaremos con los visitantes? En el Centro Yerkes de Primates, en Atlanta, Georgia, se llevan a cabo experimentos que tratan de responder a esta pregunta. Esta es Lana. Vive en una jaula de plástico con una computadora. Lana puede ordenarle a la computadora que le suministre comida y bebida. Los símbolos son abstractos, no son grabados de objetos reales, y al utilizarlos, Lana usa en realidad el lenguaje tal y como lo hacen los humanos. Para salir de su pequeño mundo de plástico, Lana le dice a la computadora que le abra la ventana. Luego le ordena que le proyecte transparencias para divertirse. Pero lo más importante es que Lana utiliza la computadora
para hablar con los técnicos y científicos de Yerkes. Uno de los amigos favoritos de Lana es Tim Gill. Tim tiene una computadora y se comunica con Lana por medio de ella. El lenguaje que usa no es chimpancesco ni inglés, sino un lenguaje de símbolos llamado Yerkish. Fue desarrollado por el doctor Ernst von Clauserwelt. Aquí tenemos una muestra de algunas de las solicitudes que hace Lana y que usa con más frecuencia. Por favor, es el primer símbolo que Lana tiene que usar para hacer solicitudes a la máquina o a Tim, los cuales son dos agentes activos. En el caso de la máquina existen dos actividades, dar y hacer. Dar tiene un número de objetos. Uno de ellos puede ser pedazo de manzana. También puede ser pedazo de banana. Si la máquina está haciendo algo, no puede ser un pedazo de manzana. Tampoco puede hacer un pedazo de banana o un chocolate. Solo puede proyectar transparencias o hacer que la ventana se abra. Lana forma oraciones perfectas que comunican ideas específicas. Tiene un lenguaje común con Tim. El experimento no es tan estéril como parece. Tim y Lana han desarrollado una gran amistad. ¿Puede Tim visitar a Lana? Sí. Mucha de la relación Tim-Lana se basa en un apropiado comportamiento social, esto es, apropiado en la sociedad chimpancé. Y así Tim pregunta, ¿puede Tim expulgar a Lana? Sí. ¿Puede Lana expulgar a Tim? Por supuesto. No estamos en el planeta de los simios, pero Lana ha demostrado la habilidad de utilizar la máquina más sofisticada del hombre, la computadora, y utilizar su atributo intelectual más importante, el lenguaje. Podemos aprender mucho de este experimento. Todo aquel que llegue a la Tierra desde el espacio puede ocupar la misma posición ante nosotros, como Lana ante el hombre en la escala relativa de inteligencia. También significará que al fin hemos encontrado una forma de comunicación con seres extraterrestres. El lenguaje de símbolos tallado hace miles de años aún no ha sido descifrado. Sabemos que los mayas dejaron un calendario que retrocede en el tiempo 19 millones de años, mucho antes de que el hombre caminara sobre la tierra, y se adelanta al tiempo hasta el día en que está marcado un ciclo crucial. Esta inscripción nos dice que la Edad Moderna terminará el 24 de diciembre del año 2011 después de Cristo. Podemos suponer que computarizaron la duración del vuelo espacial y marcaron la fecha exacta del regreso. Quizás vuelvan para comprobar la suerte de la colonia dejada en la Tierra.
Tal vez en Uxmal encuentren respuestas que nosotros no hemos sido capaces de definir. Este fue uno de los últimos bastiones de la sociedad maya. Aquí se encuentran tallas únicas. Vemos con claridad una calavera y huesos cruzados que, de acuerdo con la leyenda, es la Casa de la Muerte. Cerca está otra estructura, marcada por una procesión de tortugas, que es el símbolo maya de una larga vida. ¿Acaso el experimento final de cloning tuvo lugar cerca de la Gran Pirámide de Uxmal? Diciembre 24, noche de Navidad del año 2011. Ese día regresarán para comprobar lo ocurrido a su colonia dejada en la Tierra. Tal vez se establezcan en la selva de Uxmal, donde, de acuerdo a la leyenda, los sacerdotes mayas hablaban con sus dioses a través de una gran piedra negra que parecía cristal. ¿Acaso un televisor? Ya sabemos cómo transportaron su colonia a la Tierra y lo que tal vez dejaron aquí. La pregunta es, ¿por qué van a volver? Esta película fue doblada al idioma español en Estudios Sonoros Mexicanos.